Al funeral de Newton acudieron multitud de admiradores, entre los que se encontraba este hombre, Voltaire. Era el pensador y escritor más audaz y prolífico de Francia, un país que por entonces reprimía implacablemente la libertad de pensamiento y de expresión. Pasó como un meteoro por la época de la Ilustración y representa la figura del intelectual por excelencia. Dicho de otra manera, era el escritor implicado en todos los frentes de su época, defensor de viudas y huérfanos, y de todas las víctimas de los horrores legales cometidos por los regímenes autoritarios. Las cruzadas de Voltaire le obligaron a pasar la mayor parte de su vida en el exilio. Esa era la razón de que estuviera en Inglaterra. El funeral de estado de Newton le causó una profunda impresión. En Francia solamente se honraba de esa manera a los aristócratas, y la investigación científica estaba estrictamente controlada por una intolerante Iglesia católica. La mayor batalla librada por Voltaire fue sin duda la batalla contra la intolerancia. Sobre todo contra la intolerancia religiosa. Le horrorizaba el fanatismo de su época y en Inglaterra encontró un ambiente de tolerancia en el que podían coexistir diferentes religiones sin que hubiera guerra o conflicto. Una frase de su obra Cartas filosóficas resume admirablemente, en mi opinión, la atmósfera que encontró allí. Si en Inglaterra no hubiera más que una religión, se podría temer el despotismo. Si hubiera dos, las gentes se degollarían mutuamente. Pero hay 30 y todos viven en paz y dichosos. Y esa era solo una de las libertades que Voltaire encontró en Inglaterra. 40 años antes, la monarquía absoluta británica había sido obligada por el pueblo a transigir con algunos elementos de la democracia y la representación política. Desde la promulgación de la Carta de Derechos de 1689, el derecho británico proclama la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Los poderes del rey estaban limitados por el Parlamento, los jueces y los funcionarios públicos. El rey no podía subir impuestos, ni aprobar leyes, ni declarar la guerra sin el consentimiento del Parlamento. Y este sistema, en el que había un equilibrio entre los tres poderes, promovía mucho más la libertad que el régimen absolutista francés, en el que todos los poderes se concentraban en el rey. En Inglaterra, Voltaire encontró también la libertad, que a su juicio era la más importante de todas. De todas las libertades, la mejor arma de la mente contra la tiranía es la pluma. Al establecer la libertad de expresión, se abre un espacio público para la polémica y el debate, en el que toda una nación puede elaborar ideas y proponer mejoras y reformas al gobierno. Y una vez establecida la libertad de expresión, el individuo puede conseguir todas las demás libertades. Voltaire dedicó el resto de su vida a la cruzada por la libertad de expresión y de prensa, a través de 20.000 cartas y decenas de novelas y obras de teatro. Pero en la Francia de la época de Voltaire, aquello no era más que una ensoñación. Aquí, ideas subversivas sobre la igualdad, la libertad y la libertad de expresión solo podían exponerse a puerta cerrada, en salones como los que se ven aquí, en los que el busto de Voltaire, que como de costumbre continuaba en el exilio, ocupaba un sitio de honor. La Francia del siglo XVIII era lo que hoy podríamos calificar de régimen represor. Y si alguien quería debatir ideas sin ser castigado por el Estado, tenía que venir a sitios como este, a un salón. Voltaire empezó su andadura en uno de estos salones. Y aquí era donde discutían y exponían sus ideas asombrosamente radicales, y donde planificaban un nuevo orden mundial. A pesar de sus ideas represoras, París empezaba a ser una ciudad próspera y apasionante, y atraía como un imán a ambiciosos jóvenes de provincias que esperaban triunfar gracias a su ingenio.